Buenas noches, profesor Juan Pablo Corral. Somos el grupo uno y como usted nos pidió, vamos a hacer una especie de conversatorio acerca de lo que usted nos mandó a leer sobre el canon literario, un debate abierto. Y vamos a comenzar primero haciéndonos la pregunta de ¿qué es un canon literario? Bueno, lo que creo más o menos es que es como una lista de obras que son consideradas como valiosas y dignas de ser estudiadas. Pero eso causa un poco de polémica porque depende de quién decide qué es valioso o no, más o menos. Bueno, una de su información son los criterios de selección de objetos en lo que son los debates. Se planean también lo que son preguntas y quiénes determinan la valía de una obra y criterios en la cual deben seguir incluyendo aspectos estéticos, históricos y culturales de lo que es el canon. También se dice ahí que a lo largo del tiempo el canon ha sido revisado a autores como Aaron Bloch, en la cual defiende un enfoque estético, mientras que otros como Henry Louis Gated abogan por una inclusión más amplia en la cual reflejan una cultura y lo que son voces imaginadas. Bueno, sí es verdad, como tú dices, ese tipo, Harold, ¿no? Harold, ¿cómo era? Bloom. Aaron Bloch, Sí, Bloch, como tú dices, ese ajá. man defendía lo importante, la estética, ¿no? También eso de lo que es la calidad artística de la obra. Sí, lo que son Y, obras culturales, históricas. ajá, mientras que otros planteaban que también pueden influir unos aspectos sociales, políticos y culturales, como, por decirlo, como dar espacio a minorías o personas marginadas. También se dice que uno de los clásicos son las de Don Quijote, en la cual se levantan como cruciales en lo que son en la educación por su influencia cultural, en lo que es la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico y su papel en la información de la identidad cultural también. También lo que puedo agregar como una mini definición es que esta está ligada a la idea de gusto y calidad literaria, ya que ambas son como difíciles de definir. Y existen estos cánones literarios que son múltiples o cambiantes y, o sea, que no pueden ser como uno único e inmutable. Además, el canon refleja valores e ideologías propias de una época y culturas determinadas. A ver, chicos, estaba confundida con lo que es el canon. Yo pensaba que el canon en sí es un debate, pero escuchando a los compañeros, el canon literario es por decir, son obras, ¿verdad? Algo así decías, Rodolfo.
Ajá, sí, sí, sí. Sí, el canon se consideran como obras valiosas por su criterio y su formación. También que el canon no es, por decir que el canon no es algo fijo, sino es algo que va cambiando según la época, también de los valores y la sociedad. Por decir, lo que hoy es clásico, antes, lo que podía ser considerado clásico, antes podía ser considerado marginal y viceversa. Bueno, también podemos decir que la literatura también está viva porque depende de los contextos culturales, históricos y sociales y que juega el gusto personal también juega un papel fundamental que, que, que implica reconocer que no solo existe una verdad absoluta, sino que las obras son más valiosas. Como hoy consideramos que parte del canon puede mañana perder relevancia y asimismo viceversa. También podemos decir que, como decía el compañero Rodolfo, este debate actual que gira en torno a Harold Bloom es así como que rechaza la politización del canon y otra que aboga por la inclusión de voces minoritarias, como lo son las feministas o las afroamericanas y también las postcoloniales, para reflejar la diversidad cultural y social que es conocida como la escuela del resentimiento, ya que al no ser valorada, ser marginada, se va generando como ese, a mí no me toman en cuenta, ¿no? Claro, pues, el canon literario también es la evolución que refleja la historia y la cultura de una sociedad, también como dice la compañera. En sí, Bloom como que rechaza, como dice Jill, rechaza que se incluyan obras en el canon solo porque representan una minoría o defienden una causa política, como dice ella, porque por su color en este caso. Una afroamericana sabemos que es una persona que es morenita, entonces muchas veces pienso que los críticos literarios, en este caso, defendió bastante Bloom, porque él dice que él rechaza esto. Sí, porque también él plantea el sustituir o como abrir más las obras literarias y que en vez de ser un canon tradicional, cambiarlo por hacer algo más plural y representativo. O Brenda que quisieran agregar.
Y bueno, también el canon literario reúne las obras consideradas las más valiosas, pero también deja afuera muchas voces. Y reflexionar sobre él nos invita a reconocer que la literatura es diversa y que cada lector también aporta un gusto único que puede ampliar y transformar ese canon. En sí es como que debe basarse solo en calidad estética o debe ser preservado como una herencia cultural que representa lo mejor del pensamiento, la creatividad. O sea, no debe usarse como herramienta de justicia social. Bueno, mientras tanto hay otros críticos que dicen que el canon ya ha sido históricamente excluyente por raza. Mire, aquí está, ¿no? Por por raza, por género, y bueno, cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces, debe abrirse, como dicen los compañeros, nuevas voces para reflejar la diversidad cultural, los valores democráticos actuales. También históricamente el canon proviene del ámbito religioso, especialmente del canon bíblico que se dice en una parte. Bueno, yo pienso que está bien mantener los clásicos, ¿no? Como, por ejemplo, Don Quijote, porque forman parte de nuestra tradición. Pero también creo que deberíamos abrir un espacio a nuevas obras que puedan conectar más con la juventud de ahora. Bueno, antes de empezar a grabar, la señora Maritza estaba preguntando el por qué a las mujeres afroamericanas o afrodescendientes han sido excluidas de estas artes literarias. Y bueno, han sido excluidas debido a varios factores, como como lo está que el canon literario es como algo tradicional que ha sido dominado por las personas blancas y por los hombres, por así decirlo, lo que ha generado un silenciamiento de las voces marginadas, como dije anteriormente, que son especialmente las mujeres negras, que enfrentan una doble discriminación por género y por raza. Y esta exclusión responde a prejuicios estructurales que minimizan sus experiencias y producciones literarias, que es lo que estamos hablando aquí ahorita. La literatura afrodescendiente ha sido vista a menudo desde perspectivas estereotipadas, representándolas como víctimas pasivas en lugar de reconocer su diversidad y complejidad como sujetos activos. Esto ha llevado a una masculinización de sus discursos, y debido a esto limita su inclusión a espacios canónicos. También podemos decir que la crítica literaria bueno, está priorizando los temas y autores considerados universales que en realidad están sesgados hacia la cultura eurocéntrica, relegando la cultura afrodescendiente femenina a un segundo plano. Y esto dificulta como la visibilidad de sus obras literarias, ¿no? Y este proceso de exclusión también se relaciona con un estado
de falta de reconocimiento social. Y esto impacta a criterios más adoptados para la información del canon dentro de esta academia, ¿no? Ajá, y a raíz de todo esto es como que surge el conflicto. Por ejemplo, por un lado, Bloom, Harold Bloom, él define que un canon basado solo en la estética, en la genialidad individual del autor, en su capacidad de invocar o denominar un lenguaje. Por otro lado, o, otros autores como Henry Lowes, que propone una mirada más amplia y humana, que el canon como un cuaderno, como un cuaderno, perdón, chicas, perdón. Suegro. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que lo que respecta al canon debería haber sido más, como quien dice, más abierto y accesible para todos, porque los valores van cambiando según la época y porque es bueno y necesario incluir voces que en su tiempo fueron ignoradas, como dijo la compañera, personas de diferentes etnias, de color, o que fueron silenciadas por el machismo, o sea, las mujeres. Pero claro, pues, claro, sin dejar de lado a los clásicos que han marcado diferentes generaciones. Claro, lo que son, por ejemplo, Gates y Block. Gatti ve el canon como un reflejo de experiencias personales, mientras que Bloom argumenta que deben basarse en criterios estéticos y no ideológicos. Rodolfo, ¿estás hablando para nosotros? Porque creo que No, tenías no, el no. micrófono silenciado. Sí, sí, estaba aquí leyendo el texto. ¡Qué barbaridad, chico! Ay, Los compañeros que despejen sus dudas. Compañero Ayrton, que no hablaba. Bueno, Despejen hasta sus dudas, que Yo chicos. considero que el canon simplemente es una lista que considera obras como obras literarias, ya que estas obras las tienen que evaluar detalladamente, ya que sirven para la educación, tanto como vendría a ser la educación básica, la educación superior, bachiller y universidad. De la misma manera, vi en el texto que hablaba sobre el canon bíblico. El canon bíblico se confirmó, este, por decirlo así, técnicamente el canon bíblico vendría a ser lo que es la Biblia, tanto los Antiguos Testamentos como los Nuevos Testamentos, pero fueron considerados auténticamente canon bíblico después del siglo IV después de Cristo. Anteriormente ya se utilizaba el término canon bíblico, pero por, por problemas así mismo de que no eran consideradas como de canon, así que no tenían, porque no tenían algo como filosófico, no eran considerados canon bíblico, eso es lo que leí en el documento. Antes se le llamaba como canónicos. Se dice que históricamente el canon bíblico eh, antes significaba una regla o una vara de medir. Yo hoy tengo entendido que eso significaba como una regla o una norma, la cual relacionan con la selección de textos en las tradiciones bíblicas.
Sí, porque ahí en el texto decía que el canon encuentra un espacio fundamental en lo que es la educación, donde se decide qué obras deben enseñarse en distintos niveles. Y así se va reflejando la tradición cultural que se transmite. Y en esta práctica, el canon en las aulas puede verse influenciado por factores políticos y sociales también, eh, ya que se va incorporando los autores de estos textos según ciertas particularidades que pueden ser, como dijo anteriormente los otros compañeros, las regionales y las lingüísticas también, en donde se evidencia un cambio en la educación secundaria hacia lecturas juveniles que cambian la naturaleza del canon escolar. Compañera Javiera, quisiera agregar algo. Bueno, lo que iba a decir, como para ya cerrar mi conclusión, ya lo que yo creo, ¿no? Que la idea es que no existe solamente un solo canon, sino varios, pero también dependiendo según la época y también dependiendo de las culturas. Y, y también hasta de los intereses de cada uno de estos grupos. Y yo creo que como vamos a ser docentes, la responsabilidad será dar a los chicos no solamente lecturas obligatorias, sino también una chance, una posibilidad de descubrir sus propios libros, sus gustos en la literatura, qué les gusta leer, qué no les gusta leer, y, y así ellos puedan, como quien dice, hacer sus propios cánones personales. Creo yo, eso es lo que concluyo yo, creo. Sí, también podríamos decir que los clásicos son obras que permanecen vivas porque permiten múltiples lecturas y conexiones culturales a lo largo del tiempo, como por ejemplo Italo Calvino, no sé si estoy pronunciando bien, señala que los clásicos dejan huellas en la memoria cultural e individual, y siguen teniendo esta vigencia. También la construcción de un canon personal es una tarea compleja en la cual la enseñanza juega un papel fundamental. Claro, lo que es, por ejemplo, el canon literario puede ser visto también como un espejo en lo que son los valores de la ideología de una sociedad en un momento histórico, ¿no? Un compañero que tenga una duda, que aporte, ya para terminar el conversatorio. Bueno, como un resumen, podríamos decir que el canon literario es necesario
porque la memoria humana y el tiempo son limitados, por lo que se seleccionan obras que se consideran significativas. Sin embargo, también es un instrumento de poder sobre la literatura que determina qué es relevante o no, siendo por ello objeto de disputas y polémicas. También de los clásicos que está relacionada con la influencia de críticos, escritores e instituciones y la tradición, que no solo es con calidad intrínseca de la obra. También podemos agregar que es un concepto polémico con múltiples definiciones y funciones que se encuentra en permanente transformación, atravesando por dimensiones estéticas, políticas, sociales y educativas, como mencioné anteriormente. Y su discusión es clave para atender cómo se construyen las tradiciones literarias y cómo se van transmitiendo a futuras generaciones. En sí, la formación del canon, pues que el texto nos empuja a hacer una lectura crítica del canon, ¿no? No para destruirlo, sino para entenderlo y abrirlo. El canon no es neutro ni eterno, sino que refleja las luchas del poder, de las ideologías y las visiones del mundo denominantes en cada momento histórico. Bueno, profesor, este ha sido el debate o la conversación del grupo 1. Espero que les haya gustado.